que se empiezan a conectar, quiero agradecerles a Antonio Molina su presencia, a Luis Alfredo Chávez. Sean ustedes bienvenidos al primer programa de la nueva temporada de Proyecto Córdoba, programa de periodistas multimedios, pues enfocado en buscar soluciones, hacer propuestas, sobre todo propuestas constructivas para el desarrollo de nuestra ciudad. Y en los próximos días se va a llevar a cabo la Expo Movilidad y Seguridad Vial, a propósito de que en el mes de noviembre se celebra de manera internacional, Luis. De manera mundial es la celebración. No es celebración, es conmemoración. Es conmemoración, en este caso, conmemoración de las víctimas de accidentes de tránsito terrestre. Y es simbólico, es el tercer domingo de cada mes de noviembre. Y lamentablemente hay mucho que contar en cifras. Esperamos que no sigan en aumento. La intención precisamente de este evento es promover la cultura de la prevención, promover la prevención en temas viales y sobre todo generar la empatía con esos grupos vulnerables donde a veces no tenemos conciencia que podemos pasar a ser parte de ese tipo de grupo derivado de un accidente. De hecho, pues en Córdoba yo lo considero alarmante el número de accidentes y sobre todo, y lamentablemente, el número de accidentes en que se ven involucrados motociclistas, porque finalmente son los más expuestos a una afectación en su cuerpo, pérdida de algún miembro. Lamentablemente hemos visto cómo han perdido la vida varias personas, hombres, mujeres, menores de edad, y es precisamente que nace esta inquietud de organizar esta expo, Antonio, Tony. Así es, gracias por la invitación. Mira, no sé si sea casualidad, que supongo que no, que haya sido escogido el mes de noviembre para conmemorar las víctimas de los accidentes de tránsito. En noviembre tenemos también los Días de Muertos, ¿no? Una tradición muy mexicana de muchos años, con mucho arraigo, y no sé si tenga alguna relación una cosa con otra, pero lo que sí te puedo asegurar es que está en nuestras manos. Cuando llevamos un volante o cuando llevamos un manubrio, evitar esos accidentes. Diría que en nuestras manos y en nuestros pies también, porque pues en el caso del motociclista acelera con la mano, pero en el caso de quien conduce un vehículo de 4 ruedas o más, está en el pie, porque si en lugar de acelerar frenaras, a lo mejor las cosas cambian, ¿no? Eso es lo que nosotros, a lo que le estamos apostando, eso es lo que nosotros queremos, que empiece a cambiar esa mentalidad. Muchas veces, no sé si se han dado cuenta cuando van por la calle, que vamos conduciendo y como que lleváramos prisa, sin tenerla, porque hay ocasiones en que dices, bueno, es que tengo que llegar a la escuela para ir a dejar a mis hijos, o tengo que llegar a tiempo al trabajo, lo cual se puede corregir si sales más temprano de casa. Pero hay ocasiones en que a donde vas no hay ninguna prisa, o sea, no tienes por qué llegar a determinada hora y sin embargo, pareciera que llevaras mucha prisa. Vas entre el tráfico acelerando, vas rebasando, vas tratando de adelantar al que va adelante, vas tratando de llegar primero. ¿Y para qué? Y muchas veces, no sé si ustedes estén de acuerdo, que lo que a veces se quiere ganar en tiempo por pasarte un amarillo, por ejemplo, o incluso dos, pues en realidad no es mucha la diferencia que ganas cuando vas a tu destino. Cuando muchos serán 5 minutos. No, ni eso. Si quieras ganarle, pues. Ni eso, no, yo estoy seguro que no llegas a ahorrar en un trayecto 5 minutos, a menos que sea un trayecto pues largo, extremadamente largo. Pero en sí, sí, vamos a hablar que un recorrido normal de 10 a 15 minutos, haciendo eso, lo único que te vas a ahorrar, si es que ahorras, es 1 minuto o 2.
Y digo si es que ahorras porque, por ejemplo, te pasas un ámbaro, te pasas un alto y el siguiente semáforo generalmente lo vas a encontrar en rojo. ¿Qué ganaste? Unos metros más, unos segundos. Entonces, ¿cuál es el ahorro de tiempo realmente? No vale la pena. Y el riesgo que corriste, que no solamente te pones en riesgo tú, sino que pones en riesgo a otros, que es lo peor. Porque cuántas veces en esos accidentes hay consecuencias de lesiones o consecuencias incluso de pérdidas de vidas, y que se pudo haber evitado simplemente cambiando el chip, cambiando el cassette, quitándonos esa mentalidad de siempre andar a prisa. Yo sostengo un lema que si tú no acabas con tu prisa, la prisa puede acabar contigo, con tu vida. Quiero preguntarles, para ir introduciéndonos en el tema, hasta ahorita muy interesante lo que ustedes dicen, pero estamos hablando de generalidades. ¿Quiénes van a participar en esta expo? Obviamente hay patrocinadores, pero hay empresas especializadas que van a hacer una serie de talleres, de pláticas. Tenemos patrocinios de empresas de autos. Si los podemos mencionar, no creo que exista problema. Adelante. Cherry va a ser Chirrey es una de las empresas que va a estar patrocinando, va a llevar talleres de mecánica básica, tanto para caballeros como para damas, y eso es lo más importante también, conocer el vehículo desde inicio, cómo es que funciona tu vehículo. Muchas ocasiones, dentro de las pláticas de concientización, de las pláticas de capacitación que damos, en esos cursos de peritos en tránsito terrestres o la formación de los peritos de tránsito terrestre que hemos promovido, hablamos precisamente de la importancia de conocer el vehículo que vas a conducir desde su origen. ¿Por qué motivo? ¿Cómo es que se mueve? ¿Cómo es que tú tienes que tomar la seguridad activa, la seguridad pasiva? Su importancia. Y es precisamente donde la prevención, que vamos a tener la participación de instituciones como Ciegos Fundación Roma, la importancia de las personas con discapacidad y la movilidad. Es un tema muy importante. Los de deporte adaptado. Tenemos también la participación de Chevrolet, la participación de Toyota, de Mitsubishi, que son las empresas que van a llevar las nuevas tecnologías, se están aplicando precisamente en la prevención de las unidades que se van a, y que ellos vienen precisamente con esos datos duros, con las cifras que dan en cuanto a los siniestros, en cuanto a las víctimas, en cuanto a los lesionados, en cuanto a aquello económicamente que impacta a la economía en general. Y sobre todo a las familias. Claro, yo quisiera preguntarle a los dos, Tony, si quieres empezar. Finalmente todo empieza por una conciencia. Me viene a la mente un accidente ocurrido hace 2 o 3 días, carretera Paso del Macho, donde un menor de edad, muy poca edad, conduciendo una motocicleta, pues fallece, ¿no? Al parecer por una mala maniobra de él. Es una mala decisión, una falla mecánica, lo ignoramos, pero ya desde el momento en que permitimos, en este caso como padres, que una persona que le falta capacidad de esto, de tomar decisiones, de criterio, ya desde ahí no sé, ustedes cómo lo ven, si es una falta de conciencia, lo vemos muy fácil, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo quisiera que ustedes me dijeran un poquito. Primero, no sabemos el contexto, no sabemos si realmente los padres le dieron el permiso de salir a andar en la moto sin casco. Segunda, sabemos que a esa edad se nos hace fácil todo.
no sabemos si el chico se fue sin permiso, no sabemos si era su moto o si la tomó prestada. O sea, no conocemos los detalles, pero suponiendo que... Digo, o sea, no estoy personalizando ese caso, claro, no hablo de que en general... Sí, pero me refiero a que suponiendo que sea así, pues sería una inconsciencia por parte de los padres de dejar que un chico de esa edad haga lo que hizo, ¿no? En este caso, pues salir sin casco, sin protección, porque pues ¿cuántos casos hemos visto de accidentes en moto en los que por no llevar casco se pierde la vida? La diferencia puede ser que con el casco, bueno, a lo mejor hay alguna fractura, pero ya no de cráneo, ya no se pierde una vida, simplemente se aprende una lección, pero al no llevar casco es estar arriesgándote la vida. Claro, y perdón, yo no quería, no es mi intención personalizar, porque como tú dices, desconocemos, ¿no? Pero a lo que voy es de que es un ejemplo de lo que se puede observar. Que es muy común. A diario. Sí. O sea, yo tuve un compañero, yo iba en la secundaria, tuve un compañero que su papá le regala una motocicleta deportiva, estoy hablando de hace 90, 89, una cosa así, se mata, ¿no? Al tercer día ahí en Fortín, en pleno centro de Fortín, se pasa un alto, él pues muy joven, y bueno, eso es un poquito a lo que voy, cómo empezar, ¿no? Esa es parte de los temas de debate que se van a dar en esta expo, con los expertos. Esa es parte de esos foros de integración con la ciudadanía que queremos promover. La intención es que la ciudadanía se involucre en la participación de estos paneles de discusión. Nos acompaña la maestra Mirna Martínez, que viene del Instituto Politécnico Nacional, es egresada de esta institución, pero aparte de su experticia dentro de la siniestralidad, es médico forense, y aparte de ello, el impacto que puede generar en una persona esas lesiones que no tenemos todavía, a veces ni siquiera la magnitud de lo que pueda ocasionar un pequeño golpe, un efecto de látigo, muchos detalles, el no tener el cinturón colocado, en la persona que viene atrás de pasajero, las lesiones que le puede causar a los pasajeros que vengan adelante con cinturón, o la proyección que pueda hacer, se desconoce. Y es por eso que también la intención es que los profesionales en estos, lo vemos como algo pareciera simple, pero que en la normatividad, como lo podría aplicar el licenciado Quintana Varela, nos va a dar otro tipo de parámetro. ¿Por qué venir a hacerlo así? ¿Por qué traer a gente que venga del Instituto Socrático o de ciclismo? Un ciclista federado que fue acreditado, en este caso para el Tour de Francia, aportación social, porque creo que debemos ser responsables de ello. Finalmente creo que hace falta mucho la discusión y el análisis de este tema. Recientemente, el año pasado, hubo algunos cambios, unas modificaciones en el reglamento de vialidad de aquí de Córdoba, donde incluso para conducir, sea una moto, sea un auto, sea un vehículo de carga, sea un tráiler, lo que tú quieras. Yo no me haría responsable de otorgar una licencia si no estoy plenamente convencido de que esa persona está capacitada, tanto teórica como práctica, para saber si realmente esa persona está apta, está facultada, está capacitada para poder llevar en sus manos algo que se puede convertir en un arma, porque es algo que puede quitarle la vida, ya sea al que lo lleva, de mucha gente que día a día sale tras el volante de un vehículo y que a veces va distraída, que a opinión. Alguien puede mencionar, es que le quiso ganar al semáforo y sí le daba tiempo. A ver, primero, la velocidad a la que iba no le va a ocasionar alguna situación. Lo hacemos como si en realidad fuera algo permitido actualmente, cosa que creo no se debe de realizar. Y esa omisión del cumplimiento de las leyes, del cumplimiento del reglamento para aprender lo básico, legislados que se pueden aplicar, pero que la gente por desconocimiento piensa que el hacer uso de usos y costumbres, como si fuéramos un
lugar que no tuviera ese tipo de reglas, pues nos genera esa complicación. Y entonces las redes se vuelven eso, ¿no? Se vuelve una locura. Cuando alguien da un comentario, otro viene en contra, pero al final del día, ¿qué solucionaron? Nada. Y se quedan con esa, es como sacar la catarsis, ¿no? De algo que se ven imposibilitados de entender a veces. Es prevención. Y tenemos que aplicar las leyes, y que también la autoridad tiene que aplicar las leyes. Se tiene que ganar ese respeto aplicando las leyes y los reglamentos. Perdón, Tony, ¿tú qué esperas que surja de esta expo, finalmente? Obviamente por parte de los ciudadanos, pues que adquieren mayor conciencia, que aprendan determinados conceptos, pero ¿qué más esperas? Por ejemplo, en el caso de la autoridad, ¿qué esperarías tú? ¿Algún cambio en el reglamento? ¿Otra visión a lo mejor porque yo lo vería así, ¿no? ¿Se vale soñar? Otra visión, no, bueno, pues yo les pregunto, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son las expectativas? Porque yo lo que siento es de que tenemos que cambiar totalmente, en Córdoba tenemos que cambiar totalmente la visión. Yo recuerdo desde que era muy joven, que siempre cuando se le pedía al de tránsito, oye, dame chance de pasar, ¿no? Mi instrucción es agilizar el tráfico, el tránsito de vehículos. La movilidad. De verdad, ¿eh? La movilidad. De verdad. O sea, pareciera increíble. Vas a otras ciudades y es al contrario. La prioridad es darle el paso al peatón. Y aquí no. Pero muchas personas, incluyendo autoridades, y no las actuales, sino vaya, o sea, a lo largo del tiempo, siguen con la idea de que el automovilista es el que está primero. Te decía, ¿se vale soñar? Adelante, a ver. Pues el peatón también tiene que aprender. Tenemos que aprender un mejor comportamiento como pasajeros. Tenemos que aprender un mejor comportamiento como conductores. Y nuestras autoridades también tienen que aprender. Yo, por ejemplo, así, como propuestas así muy concretas, se me ocurre, por ejemplo, volver a activar el parque infantil que está en la Murillo Vidal, que fue creado con el propósito de enseñarles a los niños el tema de la vialidad, que tiene muchísimos años, está ahí arrumbado, prácticamente está cerrado, ¿no? Eso empezaría yo por ahí. Empezaría yo también por el tema de a lo mejor hacer lo que está aquí en la avenida 3 y calle 5, donde los dos semáforos se ponen en rojo durante varios segundos para permitir que la gente pueda pasar. A diferencia de prácticamente toda la ciudad, como en todas las ciudades creo, que inmediatamente que está el rojo, el otro ya está en verde y ya hacen un cambio que no le dan tiempo al peatón para pasar de una acera a la otra, entonces prácticamente tienen que correr, ¿no? ¿Cómo ves algunas propuestas en tu larga experiencia, también como funcionario público, no solo como experto en el tema? Deseo que esto sea la parte fundamental para generar esos cambios donde se visibilicen los grupos vulnerables. El hablar de movilidad implica muchos rubros, pero sobre todo hoy con la nueva ley general que son municipales, direcciones municipales de tránsito, y no protegen precisamente ese ámbito legal. Tenemos que generar las condiciones, creo que desde la sociedad, para que eso se regularice. Es muy importante que se regularice porque hoy en día el tema federal tiene que estar hermanado con la normatividad estatal y local, municipal. Al estar todo esto integrado, nos vamos a dar cuenta entonces que hoy en día SEDATU cumple un papel muy importante para el tema de las vialidades, de esa nueva conformación de vialidades, donde ahora tienen que estar integrados, ¿qué? Ciclovías. Hay lugares donde están poniendo ciclovías, inclusive en espacios aéreos, ¿no? Y que le están destinando para que tengan esa movilidad y se promueva ese tipo de condición de acuerdo a la nueva pirámide que existe, ¿no? En cuanto a la movilidad. Esa pirámide invertida
que donde por lo regular siempre ocupas la base de abajo hacia arriba, ahora la punta de la pirámide es hacia abajo, ¿no? ¿Y qué tenemos en la primera parte, no? Tenemos al peatón, tenemos la movilidad de los ciclistas, el generar la salud a través del uso menor de el automóvil, Y de ahora los también vehículos. scooters eléctricos Sí, circulando entonces y no están regulados. tenemos después el uso precisamente ya de las bicicletas. Posteriormente tenemos ya el servicio público, ¿no? Lo que es el público, de transporte público en general, de pasajeros. Luego tenemos el de carga. Y al final, cosa curiosa, ¿no? Vienen las motocicletas y los vehículos. Pero en el caso particular de Córdoba, porque obviamente las leyes son generales finalmente, ¿no? Y se tienen que adecuar a las condiciones particulares de cada ciudad. Por ejemplo, en el centro histórico de Guanajuato no hay semáforos. Eso es algo que es realmente increíble. ¿Por qué? Obviamente que vuelvo a lo mismo, ¿no? Las condiciones particulares de esa ciudad favorecen el que no haya semáforos. Obviamente también tiene que haber una parte turística, pero lo interesante aquí es de que la gente local respeta precisamente al peatón, respeta que el peatón es el que tiene Se llama cultura. Allá ya se creó esa cultura. No vamos muy lejos. Orizaba ya tiene otra cultura vial en relación a Fortín o Córdoba. ¿A qué distancia estamos? No, y en qué tiempo la cambió finalmente, ¿no? Pero, aunque Orizaba siempre ha tenido la cultura de darle preferencia al peatón. pero aquí te va algo que es precisamente donde nos tenemos que aterrizar. El respeto a las leyes, el respeto a las leyes, el respeto a las leyes, el respeto a la reglamentación es fundamental. La gente se molesta cuando se les dice que se tiene que aplicar tolerancia cero. Y creo que esa es una de las partes importantes que a Orizaba le funcionó, la tolerancia cero. Porque no importó de quién era el vehículo, no importó de quién fuera la unidad, al final lo que hicieron fue regularizar esa conciencia social hacia donde va enfocado la prioridad que es la movilidad de los peatones. Así fue enfocado. El 1x1, el tema de los semáforos, si te das cuenta, los semáforos allá no son muy grandes, son estéticamente muy delgados, muy pequeños, las luces son diferentes, ponen más semáforos, pero la condición estética también igual no rompe ese esquema. O sea, entra la planeación, entra obras públicas, entran otro tipo de condiciones con otras autoridades, y creo que es ahí donde debemos de intervenir nosotros como sociedad. Impulsar propuestas propositivas para una mejor armonía, ¿no? Ciudadanía con autoridades, y que la autoridad no piense o no se sienta agredida de dar algo que al final es su obligación otorgar los servicios. Ese trabajo en conjunto con la autoridad. En mi caso, lo que yo propondría es un cambio de hábitos. ¿Cómo aprendimos a manejar? En la mayor parte de los casos aprendemos por un familiar, por un amigo, que nos transmite su conocimiento, pero también nos transmite sus deficiencias, sus vicios, sus malos hábitos, y no es que quiera. Y desconocimientos. ¿Le puede enseñar algo? Sí, también su ignorancia. Y no es que quiera, no es que quiera enseñarnos mal, es que nos enseña a lo que él sabe, a cómo aprendió, ¿sí? Entonces, ya desde ahí de raíz estamos mal. Y muchas veces como conductores, bueno, algunos nos preocupamos por ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? De ir adquiriendo otros hábitos, pero lamentablemente la mayoría se queda igual, con un poco más de experiencia, con un poco más de práctica, pero se quedan prácticamente en la misma proporción. Y lo que se requiere son, básicamente un cambio de hábitos. Que esos hábitos que tú ya tienes, que son nocivos, que son negativos, que son, no sé, dañinos, los puedes cambiar, pero tienes que sustituirlos por nuevos hábitos.
Y para poder sustituirlos por nuevos hábitos, primero tienes que aprender esos nuevos hábitos. Si no, no hay forma. Hablando de la reingeniería vial, ¿tú crees que es necesaria? O sea, ya la ciudad creció de tal forma, con tales vicios, ¿crees que haga falta? O a lo mejor así estamos bien. Y la misma pregunta para ti. De acuerdo a las cifras de las agencias de autos, venden más de 400 vehículos mensualmente en esta ciudad, promedio, regionalmente hablando, en esta ciudad, un promedio de 400 vehículos, más o menos mensualmente. Ese parque vehicular va creciendo. A lo largo del año vas a tener una muy buena cantidad de vehículos, ya que podríamos hablar de 5,000. ¿Cómo los desplazas? ¿Cómo desplazas esos vehículos en las mismas vialidades? En ese crecimiento poblacional que pudiera darse, pero estamos teniendo otras condiciones que a lo mejor no observamos, que son una zona comercial. Córdoba es una región comercial donde estamos rodeados de 9 ingenios, donde tenemos una movilidad hacia el sur del país, que es la puerta de entrada hacia el sur en ese desplazamiento, pero que ahorita con otros eventos fuera de orden, con vialidades tapadas, nos da una condición muy diferente. Claro que existen proyectos en cambios de vialidades, pero creo que no hay nada real puesto con un estudio que nos permitiera tener otro tipo de accesos a la ciudad. La ciudad está dividida en 3, podríamos decir. Hay desarrollo en la zona del centro, pero de las vías del tren, podríamos decir así, hacia la zona sur, se deja de existir con un buen desarrollo económico de movilidad, inclusive de los servicios públicos, porque para que llegue un servicio de auxilio a aquel lado de las vías y se atraviesa el tren, tienes complicación. Hacia el otro lado tenemos el corte de los ríos, del río San Antonio y del río Seco, hacia la zona rural y hacia la otra zona que representa el noroeste de la ciudad. ¿Cómo podemos entonces hacer que exista esa condición de comunicación? Pero si tú vienes de la zona de los Palotales, es muy difícil hacia el centro involucrarte en una sola vialidad que es la calle 10. Es la única vialidad que tienes. O bajar hacia la zona de la calle 1, pero te vas a encontrar que hay cierres de otras vialidades y demás. Algunas están reconstruyendo, pero tenemos ese problema. Entonces creo que tenemos que ser empáticos en buscar otras vialidades, otras comunicaciones para perder precisamente esos tiempos que pueden ser preciosos, inclusive para la vida de una persona que venga por una atención de emergencia o para la atención hacia aquellos lugares de los grupos de auxilio, porque están muy retirados. Y es, donde yo deseo que exista esa empatía para los grupos de auxilio también. Esos grupos de auxilio que están olvidados, como es Cruz Roja, como es Bomberos, en ese tipo de acciones, porque son voluntarios, tengamos en cuenta eso también. Y creo que también debemos de involucrarlos. Las opiniones de todos los sectores cuentan. Y creo que así es como se debe de realizar un buen estudio para la ciudad, para el beneficio de toda la ciudadanía, de las autoridades, y que tengamos menos reclamos hacia ellos y que ellos puedan darnos una mejor atención hacia nosotros. Creo que esa sería una parte básica de por qué hacer un buen estudio con los profesionales en cuanto a la reingeniería vial. ¿Estás de acuerdo en que hace falta una reingeniería vial profunda o crees que realmente es relativamente fácil, vamos a decirlo así, resolver algunas necesidades de la ciudad? Y mi respuesta sería poner un curita a una herida grande no serviría de nada. Necesitamos una cirugía mayor y desde hace tiempo, porque el paciente ya se nos está yendo. Reforzando el comentario que hacía Chávez, yo me enfocaría en las motos. Él hablaba del incremento en el parque vehicular.
pero hablaba de vehículos nuevos. 400 autos, pero en motos es... Pero déjame te digo que comprar un vehículo nuevo no está al alcance de cualquier bolsillo. Sin embargo, pues mucha gente compra lo que puede con lo que tiene, se compra un carro de uso, pero quien no le alcanza para un carro de uso, ¿en qué piensa? Pues en una moto, que además dicen, pues es que con esta me puedo mover más rápido y a menor costo, porque quema menos gasolina y me puedo meter entre el tráfico, ¿no? Otra vez la prisa. Actualmente hay muchísimas tiendas de motocicletas que además dan créditos. Entonces, imagínate la facilidad. ¿Cuántas de estas tiendas que venden motos se preguntan, ¿y este sabe manejar la moto? Porque muchas veces la experiencia que tiene el que va a comprar una moto es que anduvo en bicicleta. Dicen, ah, pues es lo mismo. ¿Perdón? ¿Es lo mismo? Yo creo que no. Hay mucha diferencia. La bicicleta se va a mover de acuerdo a tu capacidad para pedalear, a tu fortaleza, a tu condición física. La moto no. Y ese es el problema, que a veces se acelera más de la cuenta. Y eso es lo que provoca muchas veces los accidentes. Entonces, tenemos que hacer conciencia en todos, en los que conducen vehículos de 4 o más ruedas y en los que conducen vehículos de 2 ruedas, incluso también los ciclistas. Por eso una de las conferencias va a ser sobre ciclismo. Tenemos que empezar a ver también el tema de los scooters que ya andan circulando en algunas vías importantes, como en los bulevares. Que sí están regulados en el nuevo reglamento. Ya está incluido. Claro, sí. Perfecto. Que no se aplique el reglamento es otra cuestión. Pero fíjate que, por ejemplo, tú mencionabas hace rato algo bien interesante, que decías que la gente no se cruce por en medio de las avenidas o calles, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, en alguna ocasión platicando con un arquitecto de aquí de Córdoba me decía, pues es que la gente dice, camina abajo, por debajo de las calles porque ve el estado de las banquetas, ¿no? ¿Qué necesitas? Nosotros, tú y yo, el otro día hicimos un recorrido donde una viejecita iba caminando por abajo en el arroyo vehicular, pero porque realmente la banqueta y sobre todo no le permitía de su condición, no se lo permitía. No se lo permitía, ¿no? Y por eso hablo, en el estudio de la reingeniería vial, yo lo que hablo precisamente es de ello. Se impacta con qué? Una buena infraestructura. Ok, correcto. ¿Cómo vas a montar esa vialidad, el concreto, el asfalto? Lo tienes que hacer con un buen estudio. Las dimensiones de las banquetas, los elementos que estorban en las banquetas para un libre acceso con una silla de ruedas, con un bastón. No estás contando los podotáctiles, aquellos elementos que van a servir para una persona con discapacidad para que sepa que se va a guiar, ya incluyendo esa vialidad a través de un bastón. No lo tenemos. Y creo que para eso sirven esos estudios, ¿sí? Hay muchas casetas telefónicas que ya están obsoletas, ni sirven. Sin embargo, se encuentran ahí puestos, ¿sí? Postes de Comisión Federal, de Telmex, de otras empresas que están sosteniendo cables que la verdad muchas de las ocasiones tienen años en esos lugares y nadie los revisa. Entonces, creo que es conciencia. La ciudadanía pide, el gobierno tiene que cumplir, pero al final del día, ¿cómo lo pedimos? Y en esa condición creo que no le damos las bases para que lo traten ellos de forma muy objetiva para que sea una mejor atención. He visto cables colgando de alguna empresa que si tú vas en una motocicleta te puedes lastimar muy fuerte, puedes tener un accidente porque ese cable que está colgando te puede pegar en el cuello, ¿sí? O si vas con tu vehículo, puede ocasionar que inclusive si te enganches o te lastima el vehículo, o tú puedes ocasionar que jales el poste o
o una luminaria y puedes ocasionar un accidente como el que pasó en Iztac recientemente, ¿no? Donde lamentablemente un poste le cayó a un motociclista. O sea, son esas condiciones que a veces se tienen que dar. Pero entonces tenemos que observar que en ese estudio tienen que venir precisamente, ¿no? ¿Cuánto es la circulación de los vehículos? ¿Cómo está esa dimensión? ¿Cómo es que podemos aportarnos como ciudadanía? Porque esa es la intención de este evento. ¿Cómo podemos aportar? ¿Qué ideas podemos dar? ¿De qué manera pueden salir de estos paneles de discusión ideas y propuestas a favor de que tengamos una mejor condición de atención del gobierno por las condiciones que podamos o conclusiones que podamos sacar de ello? Entonces, ¿tú estás de acuerdo en una tolerancia cero? Yo les quiero platicar, ustedes me imagino que ya lo saben, la calle 3, entre avenidas 3 y 5, donde nos encontramos, precisamente se redujo a un solo carril la circulación vial y se pusieron volardos a ambos lados para evitar que los autos invadan la banqueta. Bueno, han sido derribados una cantidad que ustedes no se pueden imaginar. Recientemente un solo auto derribó dos, prácticamente sobre la avenida 3. Aquí abajo ya hace falta uno porque también pasó a derribar lo otro. En fin, han tirado fácilmente unos 7 u 8 volardos desde que se redujo el carril, cuando estamos en pleno centro, cuando no hay necesidad de conducir a exceso de velocidad, donde... ¿A qué hora, perdón? Y a todas, ¿verdad? El exceso de velocidad o los volardos, porque los volardos a todas en la horas. madrugada sí hay mucha prisa por llegar. ¿No? Lamentablemente. Pero a mí se me hace increíble cómo aquí, en este lugar, ni siquiera la gente tiene esa precaución. No me imagino en bulevares, en lugares donde no son visibles, donde no está cerca la autoridad, donde pues, ¿Alguna vez, algo y me voy, ¿no? ¿Alguna vez has estado en Estados Unidos? No. Bueno, mucha gente que nos sigue en las redes seguramente sí ha estado en Estados Unidos y son personas que aquí se pasaban los altos, que aquí se pasaban una luz ámbar, que aquí no respetaban al peatón. Pero llegan allá, mira, otra actitud totalmente distinta. Allá sí se respetan los semáforos, allá sí se respeta al peatón, allá sí se respetan los límites de velocidad, allá sí se respeta todo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Pues se aplica la ley a rajatabla, ¿no? Simplemente lo que decía Luis, tolerancia cero. Allá no están con medias tintas, allá simplemente, ¿sabes qué? Se aplica el reglamento y punto. No hay más. Aquí tenemos muy buenas leyes, tenemos buenos reglamentos, pero el problema es la falta de la aplicación. Si no se aplica la ley, si no se aplica el reglamento, pues cada quien hace lo que quiere. Por eso ¿Hacen falta agentes viales? ¿Consideran que hace falta? ¿Que hacen falta más semáforos? Actualmente hay cámaras. ¿Más topes? A lo mejor, A ver, en contra de los topes. Podría servir. A ver, en contra de los topes. No estoy a favor de los topes, definitivamente. Eso demuestra falta de cultura vial. Eso demuestra falta del respeto a la autoridad, ¿sí? Eso demuestra que es la única manera que tienes para contener a los que van a exceso de velocidad. Tienes que poner esos límites extremos que van a afectar tu unidad. Que un vehículo cargado con agua, bomberos o una ambulancia de Cruz Roja puede perder hasta 1 minuto en lo que desacelera, pasa y vuelve a acelerar para continuar con su marcha. No, y hay lugares donde entonces, hay montañas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente combatir todo ello. No puedes poner un tope si no cuentas con los requisitos que te marca el reglamento, ¿no? Pero al final del día lo instalas. Y creo que eso al final va a hacer que se afecte también la vialidad. ¿Por qué? Porque son topes que no llevan una buena estructura. Hay topes inteligentes ya, actualmente, ¿no? Si vas a cierta velocidad,
sin necesidad de que pongas otra cosa. Si tú vas a velocidad respetando, no va a pasar nada. Pero ojo, si llegas a rebasar esa velocidad, te vas a encontrar con ese tope, ¿no? Entonces, creo que es educación, creo que es cultura, es aplicar las nuevas tecnologías. Es lo que estamos buscando acá. Que se apliquen esas nuevas tecnologías en la construcción, que se apliquen esas nuevas tecnologías en la conducción, que se apliquen esas nuevas tecnologías para los pasos peatonales. Si me hablas de la colocación de semáforos, sí, semáforos inteligentes, que tengan ciertas acciones. Aquí arriba hay colocado uno donde tú le aprietas un botón y pasas, tú mismo lo activas, ¿no? Entonces, da esa condición Calle 16, que creo, así es. creo que eso es lo que tenemos que hacer, propuestas. No tienes que buscar precisamente generar condiciones extremas, es aportar ideas, es decirle que la ciudadanía también tiene esa necesidad de ser escuchada y que la autoridad creo que se puede hacer de muchísimas ideas positivas para poder dar un mejor cumplimiento a su obligatoriedad como autoridad, ¿no? Decía yo hace rato un cambio total de mentalidad, ¿no? Y viene esto porque recordé que el otro día, estando en Guadalajara, justamente donde está la rectoría de la Universidad de Guadalajara, que es una avenida muy grande y muy concurrida, en domingo la cierran y la convierten en una vialidad para patinetas, para niños en bicicleta, personas en peatonal. Dije, esto sería fantástico hacerlo en Córdoba, pero aquí estoy seguro que encontraríamos muchísima resistencia si bueno, cuando cierran aquí el centro histórico, la gente, los automovilistas. Si hubiera si hubiera vialidades alternas, te aseguro que no sucedería eso. Yo apostaría que se cerrara el centro de la ciudad si tuviéramos otras vialidades. ¿Por qué? Porque eso te da una dimensión diferente, de atractivo turístico, de hacer otro tipo de acciones. Pero si no tienes vialidades alternas, ¿dónde desfogas la mayor parte de líneas de transporte de pasajeros que circulan por la ciudad? ¿A dónde o por dónde van a circular? ¿Por dónde van a evitarse esos tiempos perdidos, esos tiempos muertos por 2 o 3 horas? Que es lo que sucede actualmente. Por eso es la resistencia. La resistencia que encuentran es porque no tienen otras alternativas. El caso lo tenemos ahorita con el cierre del bulevar. No hay otra alternativa viable para el transporte de mayor carga, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Precisamente del cambio de percepción colectiva, ¿no? No solo la conciencia individual, que es importante, ¿no? Pero finalmente la conciencia individual queda en cada quien, lo dice la misma palabra, pero en un cambio colectivo de ver las cosas, finalmente de enfocarlas. Yo creo que si le preguntas a alguien que ha perdido un familiar, a un ser querido, en un accidente vial, estará totalmente de acuerdo en que se requiere ese cambio. Pero si le preguntas a alguien que no ha sufrido las consecuencias aún, quizás te diga, no, pero ¿cómo creen? Es que eso no debe ser. Cuestión de enfoques. Pero mi pregunta es, ¿tenemos que esperar a que nos pase? ¿Tenemos que esperar a que nos duela, a que nos lastime a nosotros para poder hacer ese cambio? El otro día en un grupo de WhatsApp, en el que creo que están ustedes, alguien muy conocido aquí de Córdoba dice, oigan, no es posible que en la calle 2 está el rojo y adelante en otra cuadra está otro rojo, deberían de hacerlo todos que sean en verde para sincronía, hacerlo más veloz. Una mejor coordinación de semáforos podría funcionar. Sin embargo, en muchos de los casos están hechos así precisamente por los abusos que hay, ¿no? Que lo agarran como una pista de carreras y se van tendidos desde aquí. Y si pones cámaras y aplicas fotomultas a quienes excedan la velocidad, te evitarías eso también. Y no necesitarías estar parando
cada cuadra por medio del semáforo. Y es ahí donde entra el tema que tú comentabas, si hacía falta más agentes de tránsito. Pero por lo que escuché, en otros lugares no existen tantos agentes de tránsito. ¿Por qué? Porque la ciudad está educada. Eso es lo que tenemos que hacer. No necesitamos, si hay una aplicación de la ley a través de esos sistemas como fotomultas y todo, que en Orizaba ya lo están implementando y otros en Jalapa estaban funcionando. No importa donde tú seas, si vengas de la Ciudad de México, allá te va a llegar tu multa, a donde está registrada la placa. No importa donde tú estés, va a llegar tu multa de esa placa de la infracción que cometió. Y es donde dejas menos el riesgo de confrontación de la autoridad con el conductor. Creo que evitarías muchas fricciones que actualmente, y la ley se va a respetar. Y entonces vas a tener respeto a la autoridad, cuando a lo mejor la autoridad diga, por cortesía, le comento que usted está cometiendo una infracción. ¿Sí? Queda usted anotado en el registro, llevamos aquí un stock, en la siguiente y después se aplica la sanción. Tal número de faltas, su licencia puede ser suspendida o puede incluso disminuir puntos y demás, porque ahí así se aplica en otros estados. Ciudad de México así te lo hace. Después de ciertas infracciones o ciertas faltas cometidas, tu licencia queda en suspensión. Aunque te digan que la licencia es permanente, ojo, permanente con ciertas condiciones, pero si tú violentas, también quedas fuera de ese tipo de proyectos. Y esa es la importancia de esto. O sea, tenemos que proponer, si está funcionando en otros lugares, ¿por qué aquí no? Quisiera que, para ir ya terminando, reiteraras algo que crees que no haya quedado lo suficientemente claro, o algo que a lo mejor no pudo captar la transmisión en vivo. Con toda libertad, te doy la palabra. Asistan, es un evento gratuito. Es un evento con gran nivel de los ponentes, con conferencistas con mucha experiencia, pero sobre todo con gente que está comprometida en colaborar con la prevención, con la seguridad vial y con la disminución de los siniestros. Se tiene la intención de aportar propuestas al gobierno y que al final del día esto sea un efecto multiplicador para otros lugares. Tenemos la intención y estamos abiertos. No es hacia un sector de la ciudad, es un compromiso que estamos tratando de buscar, siendo socialmente responsables y por todas las experiencias que hemos pasado. No es fácil atender un siniestro donde tú tengas que llevar la noticia a un familiar de que esa persona lamentablemente falleció o que está en una condición grave en un hospital o que está detenido por un accidente. Es muy complicado. Y hago esa observación en atención a mis compañeros de Cruz Roja, a mis compañeros de bomberos, aquellos grupos de auxilio que prestan ese tipo de servicios y que a veces difícilmente son reconocidos por ese tipo de labores. Creo que tenemos que hacerlo muy diferente. Y no hay edad para aprender. Lo mismo un niño de preescolar que un adolescente, que un adulto, que una persona de la tercera edad, todos tenemos algo que aprender. Y este conocimiento es útil para todos, para nuestra propia vida y para cuidarla de nuestros seres queridos. Tampoco es un tema de posicionamiento social, ¿sí? No importa tu capacidad económica, a final de cuentas este es un conocimiento que le sirve a todos por igual. Recuérdanos los días en los que se va a llevar esta expo, si es entrada gratuita, no hay ningún costo y dónde va a ser. Es correcto, el acceso es totalmente libre, no tiene ningún costo. Los días 22 y 23, la próxima semana, en las canchas del Mexicano, estaremos a partir de las 9:30 de la mañana el viernes y a partir de las 10 el sábado,
hasta las 18 horas o quizás un poquito más allá de las 18 horas. Finalmente, a lo mejor habrá gente que dice, pues, ¿para qué voy, no? Yo sí sé conducir, te van a decir, ¿no? Yo sí sé conducir, porque eso es lo que muchos decimos, ¿no? Pero mira, está integrado. Porque hay que ir, finalmente, así ya de una manera más llana. ¿Por qué los invitaría a ser? ¿Por qué deben de estar ahí las personas? Es un evento sin precedentes. Habrá talleres de mecánica en general para toda la ciudadanía que esté interesada en asistir. Habrá están con demostración de otras acciones. Mostrarán también nuevas tecnologías aplicadas en los vehículos. Talleres de bomberos. Talleres de bomberos de manera práctica, presencial, de Cruz Roja, presencial. ¿Qué es lo que hacen ellos en esas labores cuando van a un rescate por un posible incendio o por un incendio en un vehículo? O cómo es que se libera una persona cuando queda atrapada en un incidente. Eso es vivencial. Tenemos que generar conciencia y lo van a ver ahí. ¿Cómo es el trabajo de ellos? ¿Cómo es la responsabilidad de esos grupos de auxilio? ¿Cómo es la responsabilidad de esos grupos de emergencia? Si acude Protección Civil, si acude Bomberos, si acude Cruz Roja o aquellos voluntarios que acuden a banderar. ¿Cuál es su función? Va a ser vivencial. Y las demostraciones que vamos a tener con la gente que viene de la ubicación, porque es importante. Todos hablan, mándame tu ubicación, sí, pero ¿por qué es importante tener esa ubicación? Conocer el tema. Había una licenciada en geografía, la licenciada Celia, que ella precisamente viene de la UNAM y viene con esos temas también. ¿Por qué es mostrar la importancia de la ubicación en tiempo real? Son cosas que nos van a ayudar en mucho. Ese tipo de materiales nos van a ayudar en demasía. Pero sobre todo, creo que es el momento ideal para que conozcan o que presenten ellos de propia voz su propuesta de lo que puede hacer de manera conjunta como sociedad con la autoridad. Creo que eso es muy importante, aprovechar este espacio. Y sobre todo, importante es que todos los patrocinadores que están ahorita apoyándonos están generando la condición ideal para que sea un evento gratuito. Eso es lo más interesante. No va a tener costo. Y si hubiera alguna acción de contacto con alguno de los que estén ahí como ponentes por experticia, que quieran hacer alguna consulta, me imagino que también la podrán realizar. También tú, ¿cuál sería tu invitación? ¿Por qué le dirías a la gente que asista? ¿Cuál sería un argumento que tú darías contundente para esa gente que a lo mejor es escéptica o que diga, pues yo no necesito, lo que decía yo hace un instante, ¿no? Yo ya sé conducir, yo ya sé que tengo que detener en los semáforos, no sé. Mira, él y yo nos hemos preparado mucho en cuestión de educación vial. No lo sabemos todo. Hay mucho por aprender. Nadie puede decir que ya lo sabe todo en materia de educación vial. Cada vez vamos aprendiendo nuevas cosas y llevamos años preparándonos en esto. Entonces, queremos saber más. Vamos a acudir también con ese ánimo de aprender más, porque va a haber mucho que aprender. El conductor común, yo creo que también tiene mucho que aprender. Y no le va a costar. Lo mejor de todo esto es que lo único que tiene que hacer es acto de presencia. No va a tener un desembolso por estar ahí. Esa es una. La otra, ¿por qué tapar el pozo después del niño ahogado? ¿Por qué esperar a que algo suceda en la familia para entonces empezar a tomar conciencia de que debo cambiar mis hábitos al conducir? Cargar después con una culpa es horrible. Si lo puedes hacer antes, bendito Dios. No tenemos por qué seguir esperando, seguir aplazando, seguirle dando vueltas. Esto es necesario, esto es algo que urge hacer. Y sobre todo, que la gente lo sabe.
pero que no tienen el valor social para decir, vamos a iniciarlo. Claro. Estamos tratando de romper esos paradigmas y por eso es la tarea que estamos intentando hacer. Invitamos a las empresas, a los empleados de las empresas, a las cámaras de comercio, a aquellos sindicatos de empresas que estén involucrados en el tema del comercio, de la movilidad dentro de sus propias empresas, a que asistan. Es un evento gratuito, no va a tener costo, pueden conectar con los expertos si tuvieran algún tipo de preguntas. Es algo que no se había dado y no se ha dado regionalmente hablando. En el estado no tenemos conocimiento que se ha dado un tema de este tipo. Es por eso que estamos invitando a todos los ciudadanos en general, empresas, ciudadanía, entes de instituciones, es abierto al público en general. Pues bien, yo le agradezco a Tony Molina, a Luis Chávez, que hayan estado en Proyecto Córdoba, que es el programa, pero además es una iniciativa de periodistas multimedios para hacer propuestas, proponer soluciones, obviamente también para emitir juicios de valor, pero que vayan acompañados precisamente de alguna propuesta para hacer de Córdoba pues una mejor ciudad finalmente, ¿no? Tanto para vivirla, para habitarla, para disfrutarla, porque finalmente pues es la ciudad donde vivimos y que además creo que es una ciudad con potencial para vivir de una manera agradable. Les agradecemos entonces el favor de su atención y la próxima semana estaremos con otro tema en Proyecto Córdoba, con los temas y pues también los protagonistas de los cambios sociales aquí en la ciudad de Córdoba. Nosotros les agradecemos el favor de su atención. Y gracias a ti. Muchas gracias, Carlos, gracias a ti por la invitación. Por esta invitación. No, pues siempre están las puertas abiertas. Gracias.